Vamos a compartir, vamos a seguir compartiendo, hermanos, en esta mañana, lo que comenzamos el domingo pasado, hermanos, que el tema ¿se acuerdan cuál era el tema de la charla que tuvimos o la meditación del domingo pasado? Era viviendo en los planes de Dios, viviendo conforme a los planos de Dios, a los planes de Dios en nuestra vida. Y decíamos, hermanos, que es muy importante vivir en los planes de Dios. Vivir en esta vida conforme a los propósitos de Dios. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, hermanos, y eso es muy importante que lo tengamos presente. Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todo sentido. Y la forma, hermanos, de ser prosperados es vivir conforme a los propósitos de Dios, conforme a los planes de Dios. Veíamos en un pasaje allí en la segunda carta de Juan, o en la tercera carta de Juan, que decía allí que la prosperidad, nos enseñaba allí la palabra de Dios, que la prosperidad de Dios es una prosperidad, ¿se acuerdan cómo? Integral. No solamente abarca lo económico, sino que abarca el aspecto físico y también abarca el aspecto espiritual. El pasaje que citábamos el domingo pasado, hermanos, era aquí está, sí. Tercera de Juan, capítulo número 2, que dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que decíamos que la prosperidad de Dios es integral, como enseña este pasaje. La prosperidad de Dios no es solamente material, sino que la prosperidad de Dios es integral. Abarca lo material, abarca nuestra salud, nuestro físico y abarca también nuestra alma, es decir, el área espiritual. Por tanto, hermanos, es muy importante que tengamos presente eso. Pero también decíamos el domingo pasado que va a haber mucha oposición, hermanos. Vamos a tener que enfrentar mucha oposición cuando queremos andar en los propósitos de Dios. El domingo pasado hablábamos de algunos aspectos o algunos obstáculos que se iban a presentar. ¿Para qué? Para oponerse a que nuestras vidas caminasen o que vivamos dentro de los propósitos de Dios, entre ellos el miedo, la duda, las excusas. Hoy vamos a hablar de otros aspectos o otros obstáculos, hermanos, que también se oponen a que nosotros vivamos en los propósitos de Dios. El primer, hermanos, el primer obstáculo que vamos a ver esta mañana son las tinieblas. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Éfeso, a la iglesia que estaba situada allí en la ciudad de Éfeso, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y dice así en el capítulo número 6, versículo número 10, le dice así a la iglesia que estaba en Éfeso, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar como firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, le dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, que la preocupación del apóstol Pablo era que la iglesia estuviese firme frente a los embates o a las luchas de la vida. Pero aquí el apóstol Pablo, o mejor dicho, Dios a través del apóstol Pablo, le quiere dejar bien claro a la iglesia que la iglesia no luchaba contra la gente, es decir, no lucha contra sangre y carne, como dice así.
Es decir, que las luchas, y podemos decir luchas, la persecución, la intolerancia y una cantidad de cosas que estaba sufriendo la iglesia de Éfeso, no era contra las personas, sino que por detrás de todo eso estaban ¿qué? Estaban las tinieblas. Es decir, y le dice bien claro que la lucha no es contra la gente, sino contra principados, contra potestades, es decir, poderes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, es decir, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que la lucha del cristiano, hermanos, la oposición grande que vamos a tener también, grande, muy grande, para que no se cumplan los planes de Dios en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de la iglesia, son estos ejércitos espirituales de maldad, es decir, que están en otra dimensión. Son un ejército de demonios y de ángeles caídos que van a combatir directamente contra la iglesia de Dios. Son enemigos de Dios, por tanto son enemigos de la iglesia de Dios. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo le quiere dejar bien claro a la iglesia: la oposición y la persecución no es de las personas, ni de los gobiernos, ni de las instituciones. Está detrás de todo eso, hermanos, las tinieblas. Es decir, que las tinieblas son fuerzas sobrehumanas, sobrenaturales. Es decir, que no estamos hablando de algo material o que podamos entender o que podamos luchar con nuestras propias fuerzas. No es así. Son fuerzas sobrehumanas, son fuerzas sobrenaturales que atacan a la humanidad y que atacan a la iglesia de Dios. ¿Y al mando de quién, hermanos, están estas fuerzas sobrenaturales? Están al mando de Satanás, el diablo. Fíjense que leíamos allí la palabra de Dios. Decía que, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas ¿de quién? De el diablo. El diablo está, hermanos, al mando de todas estas fuerzas. Es el que dirige todas estas fuerzas. Ahora bien, es importante entonces, hermanos, que tengamos presente, o alguien que nos escuche, tener bien identificado cuál es o quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo, el diablo, que está al mando de todas estas fuerzas. Es decir, el diablo, ¿quién es? Es un ángel caído. Es un ángel caído que fue creado por Dios y creado para el servicio de Dios. Es decir, que Dios creó al diablo. Es una creación de Dios. No está por encima de Dios, sino que Dios lo creó ¿para qué? Para que Él le sirviese. En el Antiguo Testamento, no lo vamos a mirar ahora detenidamente, pero ustedes lo pueden mirar en sus casas, tanto en el capítulo 28 de Ezequiel como en el capítulo 14 de Isaías. Ahí se nos hace una descripción de quién era el diablo. En ese entonces no era el diablo. Por ejemplo, en ese entonces era el lucero, hijo de la mañana. Es decir, ¿quién fue? Ahí se habla de que era un querubín creado por Dios, digamos así, el mano derecha de Dios. Era la máxima expresión de la creación de Dios. Eso era Lucifer, el lucero de la mañana. Es decir, era la máxima creación de Dios que traía luz. Lucifer, que traía luz. En el capítulo 28 de Ezequiel nos da otros detalles, que nos dice que era un querubín con mucha sabiduría, con mucha sabiduría. Ahora bien, estaba en el cielo, al lado de Dios, estaba para servir a Dios. Pero ¿qué es lo que pasó, hermanos? Este querubín, esta creación de Dios, este ángel creado por Dios, maravilloso, se rebeló contra Dios. Dios nos enseña a través de su palabra
¿Quién es el diablo? Era un querubín que se rebeló contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se rebeló contra Dios? Nos enseña allí la palabra de Dios. Porque quería sentarse en el trono de Dios. Es decir, que era tan poderoso, era tan maravilloso, pero que se confundió de lo que era. Se olvidó de que era una creación de Dios y que había sido creado ¿para qué? Para servir al Creador. Pero quiso darle un golpe de estado a Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Le quiso dar como un golpe de estado a Dios y sentarse en el lugar de Dios. Es decir, ¿qué fue lo que entonces lo mató a Satanás? ¿Qué fue lo que hizo que Dios lo desterrara del cielo y dice que Dios lo lanzó a la tierra? Es decir, que fíjense, del cielo vino a la tierra, que fue el orgullo y la ambición egoísta. Eso fue lo que destruyó a ese ángel tan maravilloso que era el lucero, hijo de la mañana, como dice allí Isaías, y como dice Ezequiel, un querubín con mucha sabiduría. Por tanto, no siempre fue un ser malvado. Satanás no siempre fue un ser malvado. Dios no lo creó, hermanos, para hacer daño. Dios no lo creó para atacar a la humanidad, para enfermar a la humanidad, para destruir en todo sentido a la humanidad, sino que lo creó para servirlo a Él. Pero su soberbia, su orgullo y su ambición egoísta hizo que Dios lo condenara a las prisiones eternas. Es decir, entonces, hermanos, que Satanás, es decir, Lucifer, cambió de nombre y cambió de misión. Ya no se llamó más Lucero, sino que la Biblia enseña, hermanos, que a partir de ahí, que fue arrojado del cielo a la tierra, cambió su nombre. Y en la Biblia podemos ver muchos nombres, podemos ver que se le da al diablo, bueno, a Lucifer. Se cambió su nombre a diablo o a Satanás, que significa adversario. Es el adversario de Dios. Pasó de ser amigo de Dios, pasó a ser adversario de Dios y adversario de todo lo de Dios. Es decir, que está en contra nuestra. Es nuestro adversario y Él está allí ¿para qué? Para que los propósitos de Dios no se cumplan en nuestra vida. Es decir, en la Biblia encontramos como que se le llama a diablo adversario. También en la Biblia encontramos allí en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo número 4, se dice que es el Dios de este siglo. También se dice que es el tentador, Mateo capítulo número 4, versículo número 3. También se dice que es el león rugiente, primera de Pedro capítulo número 5, versículos 8 al 10. También se dice que es el padre de mentira, Juan 8:44, el que engaña, Apocalipsis 12:9. Es decir que, fíjense, es el tentador, ese que engaña, es el Dios de este siglo, hermanos, es el Dios de este siglo. Por tanto, hermanos, es el gran, decíamos que el diablo, el adversario, el engañador, el mentiroso, padre de mentira, ese es que está al frente de todas estas huestes espirituales de maldad. ¿Para qué? Para destruir y deshacer la iglesia de Dios. Está para destruir, hermanos, está para perturbar. Pero hay una cosa muy importante, que Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Es decir, que es un enemigo derrotado, hermanos. Él está para perturbar, a ver si puede perturbar los planes de Dios en la vida o los propósitos de Dios en la vida de sus hijos. Tal es así entonces, hermanos, que decíamos que Él está para engañar, transformándose en ángel de luz. Satanás, dice allí en 2 Corintios capítulo 4, versículo número 4, dice que Él es el Dios de este siglo. Es el Dios, digamos, que está aquí en la tierra para perturbar. Y dice así, Él es el Dios
no está aquí, no importa. Dice, es el Dios de este siglo, que ha venido ¿para qué? En 2 de Corintios capítulo 4, versículo, dice, el cual es el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, es decir, que ataca la mente de las personas, trabaja en la mente de las personas, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que Satanás, el príncipe, el Dios de este siglo, de este sistema mundial, ataca la mente y trabaja en la mente de las personas. ¿Para qué, hermanos? Para controlar. Satanás, como dice allí la palabra de Dios, es el Dios de este siglo. Es decir, está en la mente y los corazones de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Satanás controla los gobiernos, hermanos. Satanás controla las instituciones o las organizaciones mundiales, hermanos. Satanás controla, hermano, los gobiernos. Fíjense los gobiernos de este mundo. Hay muchos gobiernos en este mundo, hermanos. Muchos gobiernos en este mundo. Satanás controla, fíjense, ¿cuántos gobiernos hay? Por ejemplo, las dictaduras. Es decir, fíjense, gobiernos, hombres que se han atornillado en el poder, por amor al poder y por amor al enriquecimiento ilícito. Las dictaduras, basta que nosotros veamos lo que hacen las dictaduras en nuestros pueblos, tanto en América Latina como en todo el mundo, ya sea de izquierda o de derecha, no importa, son dictaduras igual, es decir, son gobiernos duros que oprimen a los pueblos y violentan continuamente los pueblos, hermanos, los podemos ver, se mueren de hambre los pueblos donde están bajo las dictaduras. Digamos, sufren violencia, sufren muerte, sufren persecución. Satanás está detrás de todo eso. Leíamos en el primer pasaje que decía, no luchamos contra carne y sangre, sino que contra potestades, contra gobernadores y huestes espirituales. Es decir, no son ellos, sino que son hombres, que son instrumentos en las manos de Satanás. Pero no solamente controlan los gobiernos, Satanás controla, hace una gran oposición a la iglesia de Dios, a los planes de Dios, a través de los gobiernos, porque hay gobiernos que persiguen a la iglesia, sino que también en organizaciones mundiales como la ONU. Fíjense, muchas veces lo que aprueba la ONU está en contra de los principios de Dios. Hace poco la ONU, y hubo un gran temor en Israel, la ONU reconoció a todos, digamos, los pueblos, reconoció algunos movimientos terroristas que atacan a Israel. Es decir, los reconoció como nación. Es decir, entonces, y eso levantó gran estupor en Israel, así como eso, otras cosas que van en contra de los principios de Dios. Satanás gobierna, digamos, y está sobre todos esos movimientos terroristas, lo que ocurre en el mundo, el terror en el mundo, detrás de ISIS, detrás de otros movimientos terroristas, Al-Qaeda y otros más que andan por ahí, que atentan y destruyen la vida de los hombres y, hermanos, siembran el terror. ¿El terror de dónde viene, hermanos? El terror viene de Satanás. El terror viene de Satanás, pero no solamente Satanás está detrás de gobiernos totalitarios, sino que también Satanás hoy en día está detrás de gobiernos supuestamente democráticos. Lo vemos aquí en el Uruguay, hermanos, gobiernos democráticos que aprueban leyes que van en contra de los principios de Dios. Lo vemos aquí en nuestro país, hermanos, leyes que aprueban que las personas pueden drogarse. Es decir, que hoy en día es, digamos, la forma de combatir la droga es permitir que la gente se drogue. Es un problema básico del corazón del ser humano, porque Satanás está detrás de todo esto. Es decir, leyes como esas,
leyes a favor del aborto. Hoy es legal que una mujer mate a un niño en su vientre, mate a un ser humano, está legalizado. Es decir, el aborto, la droga, hermanos, leyes que atentan contra la familia. Por eso es tan importante esa marcha que se va a hacer desde la Plaza del Ejército hasta el Palacio Legislativo. Hoy, hermanos, aquí en el Uruguay se han creado leyes, hermanos, nuestros gobiernos, leyes que atentan contra la familia, leyes que apuntan o que reconocen una nueva concepción de familia, es decir, familias compuestas por hombres, familias compuestas por mujeres, y no solamente se aprueban esas leyes que van en contra de los principios de Dios, sino que también se les autoriza a crear niños. ¿Dónde están los derechos de los niños que tanto se llenan la boca? ¿Dónde están los derechos de un niño donde el papá y la mamá es el mismo sexo? Pero no queda solo ahí, hermanos, aquí en el Uruguay. Es decir, se sigue presionando este gobierno, hermano, que tenemos de hombres duros de corazón, corruptos y que son instrumentos en la mano de Satanás. No solamente eso, no se quedan conformes con eso, sino que ahora, hermanos, quieren incentivar una enseñanza, la enseñanza de educación sexual en las escuelas. ¿Para qué? ¿Y apunta a qué, hermanos? Lo dijo un diputado, Raúl Valenti, del misma fuerza política que nos gobierna, la apuntan a crear un solo sexo. ¿Eso está en contra de los principios de Dios o no está? Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de este siglo y está detrás de todo esto. Y él controla los gobiernos, controla las instituciones como la ONU, organizaciones y otras más. Está detrás de todo esto, hermanos. Y es el que ejerce gran presión en contra de los propósitos de Dios en la vida de las personas. Vino a engañar. Él vino a engañar, él se viste como ángel de luz, lo dice la palabra de Dios. En 2 Corintios 11:14, es ángel de luz presentando soluciones a la humanidad. Es aquel que controla, hermanos, controla y hace que las personas se desvíen en todo aquello que piden sus ojos, en todo aquello que pide su carne, en la vanagloria de la vida. Es decir, está detrás de todo eso. No luchamos contra las personas, no luchamos contra los hombres que integran los gobiernos, sino que detrás de todo eso hay una fuerza macabra, ejércitos de demonios que invaden el corazón y que poseen a los hombres de este siglo y de este mundo. Es decir que, hermanos, es la gran oposición que va a presentar la Iglesia de Dios. ¿Para qué? Para que no se cumplan los propósitos de Dios en la vida de la Iglesia. En la vida de la Iglesia. No está como muchos creen. Fíjense que hay muchas historietas o fábulas, podemos decir así, que muestran a Satanás. ¿Saben cómo lo muestran a Satanás? Con un tridente, un hombre o no sé qué imagen de una persona con cola y con cuernos y con un tridente que sale del infierno. ¿Saben qué es, hermanos? Eso es una fábula. ¿Saben por qué es una fábula? Porque Satanás, el infierno, fue hecho para Satanás, fue hecho para sus ángeles caídos y fue hecho para todos aquellos que vivan en esta vida sin Dios, que vivan de espaldas a Dios. Es decir, que es una mentira eso. Satanás no es el señor del infierno, sino que el infierno está hecho para Satanás. Y todas estas cosas, hermanos, es decir, todos, digamos, la gran opresión, la gran oposición, apunta a qué? Apunta a que las prácticas piadosas sean desacreditadas en esta vida. Es decir, cuando hablamos de prácticas piadosas, estamos hablando ¿de qué? De la palabra de Dios. Es decir, Satanás y toda esta oposición apunta a que las personas dejen de leer la Biblia,
a que las personas no se congreguen en una iglesia, a que las personas no oren. Fíjense, tantos libros hay hoy en día. El otro día estaba, por ejemplo, en la Intendencia Municipal de Montevideo, estaba la Feria del Libro. Hay miles y miles de libros, hermanos, para entretener a las personas. Pero justamente Satanás muchas veces pone muchos libros, pero saca el libro principal para la vida de las personas, que es la palabra de Dios. Saca, hermanos, a las personas que no se congreguen en una iglesia. ¿Por qué? Miren lo que pone la mente. La iglesia está para los viejos. La iglesia está para los niños y para los viejos. Y no para todas las personas. Es algo así, hermanos. Y fíjense, se habla de oración. Saca a las personas de la oración. ¿Qué se habla mucho hoy? Inclusive en las películas traducimos mal, se traduce mal y se dice, la gente habla de rezar. En la Biblia no se habla de rezar. En la Biblia no se habla de rezar. La Biblia se habla de orar. Jesús nunca enseñó a rezar. Rezar es repetir frases sin sentido y mecánicamente. En la oración Jesús enseñó a que oremos al Padre. Es decir, es el diálogo, es la conversación que tenemos con el Padre. Es decir, que la gran oposición del mentiroso, del engañador, del príncipe de este siglo, el gran opositor, apunta a ¿qué? A que dejemos lo de Dios. Ahora, hermanos, teniendo presente esto, teniendo presente esta gran oposición, ¿cómo debemos de resistir a Satanás? Decíamos que son fuerzas sobrenaturales, pero debemos tener presente una cosa, hermanos, que Satanás, hermanos, es un enemigo vencido porque Jesús lo venció en la cruz. Así que lo podemos resistir. La iglesia de Dios puede resistir a Satanás porque es un enemigo vencido. Fíjense, lo primero que debemos hacer para vencer a Satanás, ¿saben lo que es, hermanos? Confesar nuestros pecados. ¿Y qué son los pecados? Son aquellas cosas que nosotros hacemos que están en contra de los principios de Dios, está en contra de la voluntad de Dios, y que hacemos muchas veces y que van en desmedro de los propósitos de Dios en nuestra vida. Es el pecado. Lo que destruye es el pecado. El hombre de pecado, el pecado, hermanos, el pecado en la vida de los hombres. Y fíjense que cuando el pecado, hermanos, entra en la mente de las personas, por eso que debemos de confesarlo, porque Satanás justamente trabaja en la mente de las personas, engañándolos. Cuando él maneja nuestros pensamientos, también maneja nuestras acciones. Aquel que es instrumento en las manos del diablo y que, digamos, se deja manosear o manipular sus pensamientos en su mente, comete pecados, sus acciones son malas delante de Dios. Por eso que hay que confesar y apartarse del pecado. Y apartarse del pecado. Segundo, debemos estar vigilantes y en guardia en contra de la seducción de Satanás. ¿Saben? Satanás trabaja muy sutilmente. Muchas veces trabaja de una manera que apenas se puede percibir, engañando a las personas. Claro, si nosotros decimos, bueno, hay cosas groseras que sabemos que no debemos hacer, pero Satanás trabaja y seduce de una manera muy sutil muchas veces a los hijos de Dios y a las personas del mundo, hasta que los lleva a la destrucción. Mire lo que dice la Biblia. Sed sobrios y velad, 1 de Pedro 5:8, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás anda como león rugiente, está aquí en la tierra porque fue arrojado del cielo. Anda buscando a las personas como un león y destruye la mente, destruye el alma, las emociones, destruye la voluntad, destruye al ser humano. Por tanto, destruye su vida, destruye la familia y destruye a la humanidad. Y tercero, hermanos, que es muy importante, dice Santiago 4, 7 a 8, dice, someteos a Dios
resistid al diablo y él huirá de vosotros. Debemos de someternos a Dios. ¿Saben? Someternos a Dios significa lo siguiente: ponernos debajo de Dios. Es decir, disponer el corazón. ¿Para qué? Para ponernos debajo de Dios. Es decir, ser, digamos, someternos a su presencia, a su voluntad, a sus propósitos. Esto quiere decir lo siguiente, hermanos, que nosotros debemos de buscar la guía de Dios. Estamos supeditados a Dios en todas las áreas de la vida. Estamos supeditados a Dios ¿cuándo? Cuando tenemos deseos o anhelos o proyectos. Supeditamos, subordinamos nuestra vida a la autoridad y la sabiduría de Dios y a la guía de Dios. Eso es someterse a Dios en cuanto a los anhelos, a los proyectos, a la economía, a la salud, a la familia, al trabajo, al casamiento y a una cantidad de cosas, hermanos, que son parte de la vida, pero los sometemos bajo el señorío de Dios. Entonces, lo primero es eso. Eso es lo primero. Es decir, entonces, eso significa buscar la presencia de Dios en mi vida, que Dios me guíe, que Dios me ayude a ¿qué? A hacer y cumplir sus propósitos en mi vida. Por tanto, en ese momento, el diablo, es decir, el diablo va a huir. Eso es resistir a Satanás. Eso es no hacer lo que a mí me agrada. Es decir, no hacer aquello que yo quiero o que pienso que es mejor. Tengo tal proyecto, quiero casarme, quiero esto, quiero lo otro. Eso es cuando le abrimos la puerta a Satanás. ¿Para qué? Para que Satanás nos engañe. Recuerden, hermanos, recuerden lo que habla la Biblia en cuanto cuando Jesús fue al desierto. ¿Qué hizo Satanás? Fue a tentar a Jesús. Y le dijo en una de esas conversaciones que tuvo con Jesús, dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Él sabía, Satanás, que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ¿saben en qué consistía la tentación? En que Jesús supliese sus necesidades fuera de la voluntad de Dios, lejos de los planes de Dios. Así pasa con nosotros. Él viene a tentarnos. ¿Tenés ganas de esto? Hacelo. ¿Querés proyectar esto? Bueno, anda, esforzate. Y así engaña a las personas. Y las personas siguen el camino de Satanás, muchos. ¿Por qué? Porque no se someten a la guía y a la búsqueda de la presencia de Dios. Por eso, fíjense, algo tan básico que es ¿con quién me casaré? ¿Cómo Satanás se engaña en ese sentido? Dios pone al hombre y a la mujer, une al hombre y a la mujer. Pero muchas veces, cuando no se busca la guía de Dios, uno se deja llevar ¿por qué? Por las pasiones. Se deja llevar, engañar por los sentimientos y le abrimos la puerta al engaño de las tinieblas y te seducen y sutilmente te susurran al oído y te dicen, sí, anda. Vos la querés, vos lo querés, andá, hacelo, casate. Y al poco tiempo está el divorcio. ¿Por qué? Porque, hermanos, no se someten a la voluntad de Dios, no se someten y no se busca la presencia de Dios. Entonces el Satanás viene a engañarnos. Es muy importante entonces someterse a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Entonces, hermanos, es muy importante entonces que tengamos presente esta oposición, que es muy poderosa, hermanos, muy poderosas. Son fuerzas sobrehumanas, sobrenaturales, que atentan contra la iglesia. ¿Para qué? Para que no se cumplan los propósitos de Dios. Por supuesto que aquel que vive sin Dios es una presa fácil, es un instrumento en las manos de las tinieblas y no se da cuenta. Hoy vemos mucha gente, hermanos, que es presa de la droga, presa de los vicios, son esclavos de los vicios, esclavos de las drogas,
esclavos del adulterio, esclavos de la fornicación, esclavos de los juegos de azar. Amor al dinero es raíz de todos los males. Esclavos son instrumentos en las manos de Satanás. ¿Por qué? Porque viven de espaldas a Dios. Y no se dan cuenta, hermanos, que la vida es muy corta. Por eso, porque Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El Evangelio alumbra y nos muestra que la vida es muy corta. Son 60, 70, 80 años, dice la Biblia, y morimos. ¿Y después? ¿Y después qué? Para algunos morimos y no existimos más, pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. Para aquellos que hayan buscado a Dios en vida, hay vida eterna. Para aquellos que hayan vivido de espaldas a Dios en esta vida, condenación eterna. Condenación eterna. Es decir, entonces, hermanos, que una de las grandes oposiciones entonces son las tinieblas. Segundo, otra oposición es el mundo. ¿Saben? No es el mundo el globo terráqueo, como algunos pueden tomarlo en forma jocosa o burlona, sino que es este sistema mundial en el cual vivimos. O también se le puede llamar el secularismo, la secularización. ¿Y qué es esto? Esto se opone grandemente ¿a qué? A los propósitos de Dios, que se ha implantado en el mundo y se ha quedado en el mundo. Y lo dice la palabra de Dios. Es una filosofía de vida, una corriente de pensamiento, es un espíritu que opera, allí en Efesios capítulo número 2, es un espíritu que opera ¿en qué? En aquellos corazones rebeldes a Dios. Es un espíritu que controla a las personas y es un espíritu que controla esta sociedad, impulsándolos a qué? A negar la existencia de Dios. ¿Y saben a qué? A creerse, es como una ideología, y hoy en Uruguay se ha afianzado mucho, más que antes, que el hombre es el arquitecto y constructor de su vida. Es decir, es el arquitecto. El hombre proyecta su vida, pero también como constructor la edifica con sus propias manos, con su propia sabiduría. Es el humanismo, hermanos, el humanismo implantado en el corazón de los hombres. Es decir, fíjate, la panacea de hoy en día es la enseñanza. La enseñanza es la solución a todos los problemas. ¿Y dónde está la solución, hermanos? Vamos a estar pasando nuestra vida, nos vamos a morir y no va a venir la solución, porque esa no es la solución. Y fíjense, no solamente esta ideología, sino que hay otras ideologías que se ha implantado en este mundo secular. La ideología de la evolución. En nuestro país, hermanos, la evolución es una religión. Se enseña, hermanos, y en los planes de enseñanza hay que enseñar de evolución. Y fíjense que muchos se llenan la boca orgullosamente que es una enseñanza laica. Pero ¿saben lo que significa laicidad en nuestro país? Significa no Dios. Laicidad significa sacar a Dios del aula, pero sí enseñar la evolución como el origen del hombre. La evolución, la explosión cosmográfica, es decir, todas esas hipótesis que saben, hermanos, que son hipótesis y lo toman y lo enseñan como si fuese un descubrimiento científico. Pero es mentira. Satanás es el padre de mentira. Es una hipótesis, hermanos. La evolución es una hipótesis. Inclusive el propio fundador, Darwin, de la evolución, murió renegando de lo que había hecho. Que fue como, hermanos, sí que fue como una maldición sobre el mundo. La evolución, hermanos, está ¿para qué? Para oponerse a los propósitos de Dios en este mundo secular. Pero no solamente la evolución, encontramos una cantidad, y yo voy a mencionar algunas nada más, el materialismo,
que se opone al espiritualismo, el hedonismo, que es la búsqueda del placer por el placer mismo, es decir, quiero disfrutar, quiero placer en el mundo solamente por satisfacer mis ganas de tener placer. Y después otras ideologías políticas que se han levantado en este mundo en contra de los propósitos de Dios, que todos ya las sabemos y las hemos mencionado. Bueno, tenemos el nazismo, fíjense lo que hizo Hitler, perseguir a Israel y destruir, es decir, un instrumento en las manos de Satanás. El nazismo, el fascismo, el comunismo que persigue la iglesia inclusive hoy en estos días, y el capitalismo también, porque el capitalismo es el materialismo que se opone, entonces se opone a los propósitos de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo número 1. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, que todas estas ideologías son doctrinas, enseñanzas de demonios, es satánico, que llevan a los hombres a la perdición. Esto, hermanos, es lo que, digamos, el caldo de cultivo de la apostasía, es lo que se está dando en estos tiempos. Allí en la carta de los tesalonicenses, ustedes lo saben muy bien, que había una interrogante, había una inquietud acerca de cuándo vendría Cristo por segunda vez. Entonces allí Dios dice a través del apóstol Pablo, no vendrá Cristo antes que se implante en la sociedad la apostasía, que ya está, y el hombre de perdición, el misterio de la iniquidad. Es decir, las dos cosas, la apostasía ya está implantada en el mundo, que es crisis de fe. La gente no tiene fe en Dios, no cree en Dios, cree en los hombres. Por eso que hay tanta suicidio, tanta depresión, y el misterio de la iniquidad que ya está. Y saben, dice allí la Biblia, que hay algo solamente que lo contiene al misterio de la iniquidad, que es el anticristo, ¿verdad? Es solamente que hay algo que lo detiene. ¿Qué es eso que lo detiene? Que es el Espíritu Santo en la iglesia. Es decir, que cuando seamos arrebatados, eso va a dar rienda suelta a todo ese poder maléfico, hermanos, contra aquellos que vivieron sin Dios. Es decir, que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, negarán la fe en Dios, escuchando a ¿qué? A espíritus engañadores, que son satánicos, y a enseñanzas de demonios. También en 2 Timoteo capítulo número 3, que solamente lo voy a mencionar, a lo mejor Jennifer lo quiere poner, dice allí que se van a dar las características de los hombres en los últimos tiempos. Y les voy a leer solamente algo que dice allí, que los hombres van a ser amadores de sí mismos. ¿Vieron hoy? Es una característica. La gente se quiere a sí misma. Hay egoísmo. Esto es mío. Y la gente se mata por lo que es de ellos. La gente roba. La gente se droga. Amadores de sí mismo. La gente se mete en los vicios, hermanos, y muere. Amadores de sí mismo. Quiero disfrutar, el hedonismo, disfrutar de los placeres, de los vicios, quiero disfrutar de las pasiones. Y es eso, hermanos. Ahora, frente a esta actitud, hermanos, frente a esta oposición, ¿saben cuál es la tarea de la iglesia? Sembrar la palabra de Dios. Debemos de sembrar. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Pablo dice, procura con diligencia presentarse, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 4:2 dice así, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina. Y 2 Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sabio en todo, sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio o tu servicio.
debemos de sembrar la palabra de Dios frente a esta ola de oposición, de secularismo que se da en este mundo, que se opone a la iglesia de Dios. Hermanos, estamos puestos, hermanos, con un propósito, llevar la luz del Evangelio a aquellos que no tienen la luz de Dios, que viven inmersos, hermanos, en angustias, en inquietudes que los llevan a la muerte, hermanos, a la desesperación, hogares destruidos y una cantidad de cosas. Pero no olvidemos, hermanos, que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para que sus planes se cumplan en nuestra vida. No es por casualidad que estamos aquí, hermanos. No es por casualidad, sino que Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Que seamos prosperados, tanto en lo material, como en lo espiritual, como en lo físico, hermanos. Que seamos prosperados en todas las cosas. Y lo último, hermanos, lo último, otro obstáculo que se opone a los planes de Dios en nuestra vida es la carne. Y cuando hablamos de la carne, ¿qué estamos diciendo, hermanos? Estamos hablando de que es la tendencia o inclinación mala de nuestro ser interior hacia el pecado. Es decir, la carne, una persona carnal o un cristiano carnal, ¿qué es? Es una persona que digamos, utiliza los apetitos naturales, utiliza sus apetitos naturales propios del cuerpo en exceso y sin límites que lo lleva a la destrucción. Es decir, la persona carnal o el cristiano carnal es aquel entonces que utiliza sus apetitos naturales, que están naturalmente en nuestro cuerpo, en nuestra carne, y los utiliza en exceso y sin límites. Y esto los lleva a la destrucción. Podemos hablar de algunos, podemos mencionar el sexo, podemos mencionar la comida, y hay otros también, hermanos, que lleva a la destrucción a la persona. Es decir, entonces, que el cristiano carnal es un cristiano en el cual no puede prosperar. La persona carnal o el cristiano carnal es aquel individuo en el cual no se pueden cumplir los planes de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque su mente solamente está aquí en la tierra. En estos poquitos años que tenemos, su mente no está puesta en el más allá, ni en el agradar a Dios, en lo espiritual, sino que está aquí. No es un cristiano exitoso, por tanto, porque el exitoso es aquel en el cual se cumplen los propósitos de Dios. ¿Qué características tiene? Rápidamente lo decimos, este cristiano carnal. Es una persona indiferente a lo espiritual. Y es amiga del mundo y se constituye enemigo de Dios, como lo dice allí Santiago 4:4. Y es una persona, como dice allí también 2 de Timoteo 3:4, amador de sí mismo, amador de los deleites más que de Dios. Hoy en día, hermanos, encontramos tantos cristianos carnales, que a veces no hay diferencia con aquel hombre que es natural, es decir, el hombre que no ha sido transformado por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, encontramos entonces personas que han tenido una experiencia con Dios, que han tenido un encuentro con Dios, que recuerdan que Dios, digamos, les habló a su mente y a sus corazones y tienen esa experiencia o han sido movidos por Dios, pero que viven en forma carnal y que no hay diferencia con el hombre que no ha sido transformado por Dios, el hombre natural. Entonces, una de las cosas, la primera cosa que esta persona debe tomar en cuenta, ¿para qué? Para salir de ese estado en el cual tiene de carnalidad, es preguntarse cuando enfrenta algo en la vida que no sabe qué hacer. Primero, ¿esto que voy a hacer viola algún principio de la palabra de Dios? Estamos hablando del cristiano carnal, cuando se enfrenta y quiere salir de esa situación de carnalidad y se enfrenta a situaciones y no sabe lo que hacer. Bueno,
la primera pregunta que se debe hacer es esta. ¿Lo que voy a hacer viola o va en contra de los principios que están escritos en la palabra de Dios? Segundo, cuando se enfrenta el cristiano carnal a algo que no sabe qué hacer, debe hacerse esta segunda pregunta. ¿Qué quiere Jesús que yo haga? Tercero, cuando se enfrenta el cristiano carnal en una situación que no sabe lo que hacer, debe preguntarse, ¿puedo pedir la bendición de Dios en esto que estoy haciendo o que voy a hacer? En cuarto lugar, ¿seré una piedra de tropiezo para los demás? Y en quinto lugar y en último lugar, debe hacerse esta pregunta el cristiano carnal. ¿Qué piensa Jesús de mis amistades, de lo que leo, de lo que miro, a dónde voy, de lo que pienso, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, esto en primer lugar. Y en segundo lugar, y por último, hermanos, debe reconocer su pecado. Debe pedir perdón y renovarse espiritualmente. Es decir, entonces, que hemos visto, hermanos, así como el domingo pasado, tres situaciones o tres cosas que se oponen grandemente a los planes de Dios en nuestra vida. Las tinieblas, la carne y el mundo. Hermanos, tengamos presente esto y vivamos sabiamente en este mundo. Así como las anteriores que vimos como el miedo, la duda y las excusas, vivamos sabiamente en este mundo. Pidamos sabiduría a Dios para que lo que hagamos esté conforme a sus planes. Amén, hermanos. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este privilegio que tenemos de estar en tu casa, de escuchar tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a vivir sabiamente en este mundo. Danos poder y autoridad, Señor, para estar firmes frente a las acechanzas del mundo, frente a las acechanzas del diablo, frente a las acechanzas del mundo y frente a la carnalidad, a esa tendencia al pecado. Padre, fortalécenos, danos sabiduría, revístenos de tu poder y que podamos ser instrumentos para tu gloria y para tu honra. Que podamos ser luz en esta sociedad donde hay oscuridad, Señora. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén.